el auspicio de Procarne, Mafri Sur, INACAP Osorno, Aldea Los Jardines Osorno, AYEP Sede Osorno. Hola, muy bienvenidos a ZOS Futuro. En esta ocasión, el capítulo sobre la educación técnica superior. Estamos con dos amigos invitados, representantes de instituciones de educación superior basadas en la provincia de Osorno. Don Ramón Rubio, de AYEP Osorno. Mucho gusto. ¿Cómo está, Marcelo? Muy bien, gracias. Y don Danilo Corumilla, de INACAP Osorno. Muchas gracias por acompañarnos en esta temática tan importante para el desarrollo sustentable del sur de Chile. En la educación técnica superior hay mucho que hacer, hay mucho que decir también y ha progresado, ha crecido en los últimos años. ¿Cuál es su visión respecto a la educación técnica superior en el sur de Chile, especialmente en la provincia de Osorno, en los últimos años? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, Marcelo. Respecto a la realidad del sur de Chile, de la provincia, de la región, yo no diría que es muy diferente a la del resto del país. Se ha progresado un montón. Aún así, yo quisiera quedarme con un indicador para indicar mi opinión. Es que por cada titulado de la educación superior de nivel técnico, hay 3 titulados universitarios. Ese indicador es bastante decidor porque lo que necesita la realidad del país no es esa proporción. Lo que indica países que pueden ser referentes como los pertenecientes a la OCDE, también no tiene nada que ver con eso, es al revés. Y en ese sentido, si bien hemos crecido en cobertura, en equipamiento, en laboratorio, estoy hablando a nivel general, no solamente la educación superior, falta mucho aún por desarrollar, falta mucho aún por potenciar, diría yo. Y esa realidad que tú manifiestas, Ramón, ¿crees tú que se extrapola también, esto es a nivel nacional, al sur de Chile, especialmente la provincia de Osorno, esa proporción entre técnicos, profesionales y universitarios? Efectivamente, esto ha ido cambiando en el tiempo. Hoy día tenemos presente una oferta de carreras técnicas y educación técnico-profesional bastante atractiva, interesante y mucho más pertinente a la necesidad del sector y de la zona. Sin embargo, hay toda una historia. Para que tengamos alguna referencia, en los últimos 10 años se han titulado en torno a 350.000 técnicos en Chile. Y la SOFOF estima que hacen falta, de aquí en adelante, 600.000. Por lo tanto, una tremenda oportunidad de futuro. Es lo mismo que ocurre en esta zona. Hoy día en la zona sur tenemos carencia de gente en las lecherías. No hace falta gente en el mundo de soporte, mantenimiento, maquinaria, refrigeración. O sea, hay una carencia importante de técnicos y las instituciones de educación superior estamos llamadas y estamos trabajando para poder ir acortando esas brechas. Ahora, todo aquello va a ser posible si solo si los jóvenes quieren estudiar carreras técnicas. Bueno, esto justamente es lo que vamos a analizar en la nota de contexto de ZOS Futuro, en este capítulo, el futuro de la educación técnico superior en el sur de Chile. Si ya elegiste una carrera, debes elegir dónde estudiar. Hay más de 160 alternativas. En los centros de formación técnica puedes estudiar carreras técnicas. En la universidad o un instituto profesional, tanto carreras técnicas como profesionales. Fíjate si la institución está acreditada y por cuántos años. Eso influye a la hora de postular a una beca Mineduc. Infórmate antes de elegir. Mifuturo.cl cuenta con buscador de empleabilidad e ingresos, buscador de carreras, buscador de instituciones y estadísticas por carrera. Recuerda, tu futuro depende de ti. Uno de los más importantes factores del progreso para un país es la educación y formación laboral de su población. En ZOS Futuro abordamos algunas de las temáticas más relevantes para el desarrollo sustentable del sur de Chile. El futuro de la educación superior técnico-profesional es auspicioso en las regiones de Chile, pues contribuye para que la población de las ciudades pequeñas permanezca en ellas, se proyecte y pueda ser protagonista de sus comunidades. En un lugar donde yo trabajaba
vi que se movía harto esto de la agricultura, entonces me interesó esto y además que, bueno, yo nací y me crié en el campo, siento que es algo que me gusta, entonces si yo quiero hacer algo que a mí me gusta, sé que va a surgir. Todos me dicen, no, y es súper buena tu carrera, porque al menos en la zona, lo que es sur, se trabaja harto lo que es ganadería y por algo somos la leche y la carne. Entonces, no, yo creo que nos va a ir súper bien en cualquier rubro que nos desarrollemos, si ya tanto sea leche o producción de carne. Además, con una oferta de educación superior pertinente, las economías locales se hacen más atractivas para nuevas inversiones y rubros productivos como el agropecuario, comercio e industria presentes en el sur de Chile. Parte de la formación, lo que se denomina las competencias blandas son importantes, en términos de que ellos sean capaces de ser muy proactivos, capaces de trabajar en equipo, que es lo que hoy día es sumamente necesario, y también ser capaces, en la medida que ellos tengan un buen expertise, proponer alternativas de solución para las empresas en las cuales trabajen o para sus propios emprendimientos. Las carreras técnicas de nivel superior se pueden impartir en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Para obtener el título de técnico de nivel superior es necesario aprobar un programa de estudios de una duración mínima de 1.600 horas de clase. Actualmente, el 40% de los titulados de educación superior son técnicos de nivel superior y la meta es que para el año 2020 sean el 60%. Estas cifras no hacen más que confirmar la relevancia de este sector en la educación chilena. En este contexto nace Vertebral Chile, el Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados, una asociación que vela por la calidad de la educación superior técnico-profesional chilena. Casi la mitad de los estudiantes de educación técnica superior trabajan y estudian al mismo tiempo. Esto sumado a los menores aranceles respecto a las universidades y el estrecho vínculo con el sector productivo, permiten una rápida recuperación de la inversión educativa y contribuyen a la movilidad social. Debido a que esto es reciente, la transición entre educación media y la educación superior no cuenta actualmente con mecanismos que permitan evaluar y diagnosticar los niveles de conocimientos y competencias que tienen los estudiantes al ingresar a la educación superior. Así, las instituciones de educación superior técnico-profesional sugieren instalar un sistema de evaluación de aprendizajes de la educación media que permita identificar competencias de entrada de los estudiantes y proporcionar la información necesaria para establecer planes de nivelación o evitar repetición de contenidos que los estudiantes ya dominan. Hoy día tenemos que volver a más horas de cocina, más talleres y, por supuesto, menos contenidos teóricos. Y por otra parte también tenemos que volver a enseñar a los alumnos la parte histórica de la gastronomía. Hoy día los alumnos estamos haciendo solamente recetas, lo cual creo que es un error radical. Otra modalidad aún escasa en la educación superior técnico-profesional son los programas semipresenciales o a distancia, los part-time y los programas de formación dual que combinan los contenidos en salas de clases con la experiencia práctica en puestos de trabajo. Asimismo, los programas a distancia por Internet llamados e-learning o educación por medios digitales tienen dificultades para medir las clases u horas que por definición son presenciales. Es necesario seguir avanzando en la inclusión de los grupos de jóvenes y adultos menos favorecidos, mejorar la pertinencia y calidad de la formación, respondiendo a las demandas del mundo del trabajo para favorecer la empleabilidad de los titulados. Como hemos visto, en Chile se requiere continuar potenciando la valoración social de la educación superior técnico-profesional, resaltando su carácter inclusivo y capacidad para apoyar la formación de las personas a lo largo de su vida y su vínculo con el desarrollo económico y social de las regiones del país. Estamos en ZOS Futuro, el capítulo del futuro de la educación técnica superior en el sur de Chile. Damos las gracias a nuestros auspiciadores, Procarne Mafrisur, a AIEP Osorno, INACAP Osorno y Aldea Los Jardines. En esta situación del contexto de la educación técnica superior en el sur de Chile y también en los estudiantes de educación superior en Chile en general, en todos los segmentos,
casi el 50% tenemos entendido está en el segmento técnico profesional. Eso está creciendo, ya lo decíamos, y eso también es una oportunidad de futuro para la educación en el sur de Chile. De hecho, así lo es porque todo indica que va a seguir creciendo. El 50% que dices tú ocurre tanto a nivel de educación media como a nivel de educación superior, ¿eh? Coincide más o menos. Aún así, lo que se necesita es más y tiene que ver con algo que es súper relevante de destacar, creo yo, porque la educación técnica profesional no la queremos potenciar solamente porque hay que potenciar la educación técnico profesional, tienen que haber razones de fondo para eso. Y ahí es donde viene la oportunidad para muchas instituciones también, que tiene que ver con lo que tú preguntas. Es porque en una economía, en un sistema productivo, se necesita diversidad de actores. No todos pueden ser iguales. No todos pueden hacer las mismas cosas. Exacto, y eso no tiene que ver ni con ser más ni con ser menos. Tiene que ver con que se necesitan hacer diferentes tipos de funciones, diferentes tipos de actividades. Y en eso es que nosotros como sociedad chilena estamos fallando. Ahora, como bien decía Ramón también, se notan cambios. La gente de a poco comienza a preferir más, o por lo menos ya no se ve o no se vive lo de hace 10 años atrás, que no podías decirlo, no podías querer ser un técnico, porque en realidad la aspiración fundamental era ser titulado universitario. Eso es lo que ha ido cambiando y lo que debería convertirse en una muy buena tendencia. Justamente también estamos con Ramón Rubio de AIEP Osorno y con Danilo Curumilla de INACAP Osorno, y justamente esta tendencia está colocada en una organización llamada Vertebral Chile, cuyos videos e imágenes estamos viendo en nuestra pantalla en el set de ZOS Futuro, y que pone en valor esto. Esto es algo nuevo que está ocurriendo en Chile. Probablemente a quienes recién se incorporan a estas temáticas les parece que es lo habitual, lo normal, pero esto, quienes estamos un buen tiempo en estos temas, no es lo habitual, no es lo que siempre ha ocurrido. ¿Podría contarnos un poco el quehacer, cuáles son los objetivos que tiene Vertebral para poner en valor la educación técnica superior en Chile? Bueno, Vertebral es una agrupación que reúne a los institutos profesionales y centros de formación técnica acreditados, entre ellos los más importantes del país, y que en conjunto buscan un poco lo que estamos tratando en este programa, de que la educación técnico profesional adquiera un rol protagónico en nuestra sociedad, en nuestra economía, y que a partir de ello tengamos muchos más estudiantes y podamos hacer el cambio que se requiere para que tengamos muchos más técnicos que profesionales. Chile requiere muchos técnicos, y con esto no quiero decir que no se requieran médicos, para que sea muy claro, se requieren profesionales, hay profesionales que hoy día requiere el país. Pero no también, la proporción que está ocurriendo. Así, pero que además hay muchos profesionales, invito a la gente, porque no voy a apuntar ninguna carrera en particular en este programa, pero invito a la gente que averigüe cuáles son las carreras profesionales más saturadas y cuáles son los niveles de ingreso, de renta y de empleo que tienen. Un sitio web, ¿no? Futuro... Sí, mifuturo.cl, y hay un montón de periódicos que ya han publicado al respecto, donde muchas carreras técnicas superan en empleabilidad y en renta esas carreras profesionales saturadas. Entonces, aquí, para que lo entendamos bien, no se trata de que no hayan carreras profesionales. Se trata de que las carreras profesionales que se demandan, que son requeridas, que necesita la sociedad, se sigan desarrollando, pero que se reduzca la oferta en aquellas que ya no de esta saturada, y que por lo tanto se potencie la demanda y por lo tanto la matrícula de personas y de estudiantes en carreras técnico-profesionales. Reitero esto porque conversábamos con algunas autoridades hace un par de días, y una de las cosas que manifesté yo en aquella oportunidad era: no sacamos nada, las instituciones de educación, las entidades públicas, de poder hacer y generar espacios si los estudiantes no quieren estudiar carreras técnicas, si ellos no valoran las carreras técnicas, y ellos jamás las van a valorar si la sociedad no valora las carreras técnicas. Y justamente en esa valoración es muy importante el seguimiento, la función que cumple el proceso educativo completo, desde los liceos técnicos secundarios hacia la educación técnica superior. Hay mucha gente que tiene un seguimiento de carrera profesional desde la secundaria a la educación superior. Eso en su mayoría, entonces, quienes están en la educación técnica secundaria optan, hay una repartición. ¿Cómo ocurre eso? Mira, es un de tema súper bueno a tratar, porque de ahí también nacen señales de algunos inconvenientes o
de oportunidades de mejora, por Ajá. llamarlo de Sí, algún que en el modo más espíritu positivo. de ese futuro. Sí. Cuando estás en la educación y estás relacionado con la educación técnica profesional y superior, muchas veces piensas que tienes una matrícula bastante asegurada porque el eslabón anterior existe. Y cuando comienzas a generar los enlaces, te das cuenta que no es tan así. Te comienzas a dar cuenta de una señal. Gran parte de la gente que estudió técnico profesional, determinada área en particular, en educación media, no hace la continuidad. Primera gran señal. Algo ocurrió ahí, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que el 100% debiese seguir en el eslabón siguiente, pero un gran porcentaje no sigue. De hecho, termina como casi tratando de buscar otra alternativa. Primera señal. Eso tiene que ver con cómo define las especialidades, cómo se desarrolla en el nivel medio, entre otras cosas. Y una segunda señal que puedes ver ahí, y esto ya es un tema muy global, muy del país, no tiene que ver con instituciones en particular, es que yo voy a estudiar técnico en administración de empresas, mención ventas, por decirlo, en un liceo técnico profesional, y después estudio en la educación superior, y depende de la institución si hace esfuerzo o no hace esfuerzos de reconocer conocimientos previos o competencias previas. Claro. Si eso es abordado de una forma... Eso está más desarrollado en el país, tema en ámbito laboral, las competencias laborales, pero no en el ámbito educacional. no está. Y eso es un desafío que tiene el país y que todos somos súper conscientes de él, de ese desafío, pero no ha sido abordado. Entonces, con eso te quiero responder que no existe una continuidad obvia. Secundaria técnica a la superior técnica. Muchos sí. Ajá, correcto, pero no es la norma. No es la norma. Y en ese sentido, cada vez más es importante la relación que logren los estudiantes de la educación técnica superior con los empleadores, que conozcan lo antes posible el mundo laboral, y también nosotros como ZOS Futuro, en esta apuesta de plantear los temas de desarrollo sustentable del sur de Chile en forma positiva como oportunidad, hacemos la invitación y esperamos también que las instituciones que ustedes representan y la organización vertebral concurran a educar y colocar dentro de la cabeza de los estudiantes y los futuros técnicos profesionales el que no salgan solo a buscar pega, sino que se preocupen de buscar pega, por supuesto, que es una opción para muchos, pero también, más que todo, de enfocarse en buscar ingresos, que puede ser más de una pega, que puede ser el emprendimiento, que puede ser cualquier cosa. Entonces, en esa línea, la conexión con los empleadores y la búsqueda de ingresos, ¿hay ahí algunas cosas que están ocurriendo en los últimos años y que es necesario fortalecer? Ramón, efectivamente, ya los distintos estructuras, mallas curriculares que tienen las carreras de orden técnico, si visualizamos las distintas opciones que existen, yo diría que la gran mayoría, si no todas, tienen incorporado el elemento emprendimiento dentro de su currículum, ¿ya? Y por lo tanto se entiende para la formación técnico-profesional que es un camino, el emprendimiento es un camino real. Por lo tanto, de esa lógica se aborda lo que tú planteas. Ahora, desde la perspectiva de la conexión con el mundo del trabajo, entendamos que la formación técnico-profesional tiene un fuerte foco de formación basada, orientada a competencias. ¿Qué quiere decir? Que los modelos educativos responden a competencias laborales y se forman en el proceso formativo, se forman para el desarrollo de competencias, de saber hacer, comillas, la pega. Entonces, esa conexión debe existir incluso antes que exista el estudiante. Desde el desarrollo de la carrera ya debe haber una conexión con el mundo del trabajo. El método formativo, el modelo educacional o como se le llame, debe incorporar entonces estas variables. Debe estar incorporado y debe ser de revisión permanente. Lo hemos conversado y este programa lo ha abordado. El comercio ya no es el mismo que hace 5 años. La industria láctea ya no es la misma que hace 5 años. El mundo agrícola ya no es el mismo. Por lo tanto, las carreras, las mallas y los contenidos no pueden ser los mismos. Tenemos que permanentemente actualizarlo. ¿Y cómo lo hace las instituciones de educación técnica superior en una estructura, en una práctica en Chile que nos hemos habituado a carreras largas o a procesos educacionales largos, donde las mallas educacionales se discuten cada ciertos años y no antes, y vemos que eso contrasta con lo que ocurre realmente en el mundo, en que en un año, en 2 años puede cambiar
una tecnología queda obsoleta, un cambio de clima como estamos viviendo puede hacer que cambien ciertas prácticas. ¿Cómo hacerlo para la velocidad que hoy ocurren los cambios? La educación, los procesos, los modelos, las mallas y las evaluaciones anden más a la velocidad de lo que se espera en el futuro, más aún aumente. Hay una forma que yo voy a comenzar con ella, que es la más básica y que tiene que ver con que sea una práctica permanente entre las instituciones de educación superior, actualizar las mallas curriculares. Eso implica esfuerzo, pero implica asumir esos esfuerzos, tener claro que es así. Es igual al tema de acreditación ahora. Las instituciones de educación superior tienen asumido que tienen que estar permanentemente haciendo los esfuerzos por acreditación. En ese sentido, uno de la principal forma de abordar esta temática es la actualización de programas de estudio como corresponde. La segunda, y que tiene que ver mucho esto con la vinculación con el medio y relacionarse con el mundo productivo en realidad, tiene que ver con profesores, y eso ocurre mucho en la educación técnica profesional, profesores que de algún otro modo desarrollan su especialidad afuera, en el mundo productivo. Fíjate que eso es súper efectivo. El docente llega a hacer su clase y lo que está haciendo es transmitir lo que ocurre en la realidad. Un tercer elemento a mencionar también implica relación con las empresas. Uno tiene que relacionarse con las empresas por muchos motivos. Contextualizas la educación, la formación. Dos, y esto como que nadie lo reconoce, pero si yo estudio una carrera donde además de tener clases en la sala, en los laboratorios, me sacan a terreno y vamos a una pasantía y vamos a conocer un proceso productivo para nombrar una empresa Scrating, estoy aprendiendo más y mejor. Claro. Sin un esa aprendizaje visita, mucho más real. sin claro. ese proceso, yo no estoy conociendo parte. Entonces la empresa ayuda a formar y eso hay que reconocerlo y hay que hacer los esfuerzos para ello. Hay para completar un poquito, hay otra instancia que también es de mucha ayuda y que son los retornos de los informes de práctica. Los estudiantes deben y están todos sometidos a poder realizar procesos de práctica en las empresas y son ellos allí donde tienen los empleadores la posibilidad de decir, sabes que esto está bien, esto está mal y esto es mejorable. Estas capacidades y esto sistematizado, consolidado, permite hacer mejoras al currículum, mejoras con información consistente, no con una opinión validada solo por una persona o por un profesional, por mucho conocimiento que este tenga. Entonces, somos todos de una forma responsable y en eso yo cada vez que tengo oportunidad invito a todas las personas con que me relaciono, los distintos gremios, a los empresarios. Oye, todos formamos a los técnicos. Todos, de alguna manera todos estamos aportando a la formación. Con su información, con su feedback, con su retroalimentación nos permite mejorar nuestro proceso formativo y hacemos de estos mejores profesionales, mejores técnicos, para que se inserten mucho más rápidamente al mundo laboral y sean productivos desde el primer minuto. Pero eso no lo podemos hacer nosotros en forma independiente solo porque no tenemos la capacidad, porque tenemos que recurrir al vínculo con el mundo privado, con el mundo empresarial, incluso con los servicios públicos, y esa información nosotros la usamos de input para la mejora continua. Así que es como ver de todo. Yo creo que en el fondo cuando hablemos de educación, y me gustaría que eso se transformara en una constante a futuro, hablemos de políticas de Estado. Exacto. De todos como un conjunto somos responsables de la educación, no el grupo o los Danilos Corumilla o los Exacto. Ramón Rubio. Sí, es muy cierto eso. Estamos con Ramón Rubio de AIA Osorno y Danilo Corumilla de INACAP Osorno. Lo que planteas, Ramón, porque claramente la responsabilidad de esto es de la sociedad en su conjunto, no solamente de la educación, no solamente de las autoridades del sector de educación, sino que esto nos beneficia finalmente a todos. Y ahí hay un desafío también de futuro que tiene que ver con cómo, además de adaptar con mayor velocidad las mallas y los métodos y los contenidos, también cómo nos hacemos cargo de la formación y de la manera de educar a generaciones que son bastante más críticas. Nosotros nos formamos seguramente en una dinámica de escuchar, aprender y anotar. Hoy hay realmente más información, hay una actitud más crítica también, desde el punto de vista crítica en el fondo de generar conversación, de generar enriquecimiento del proceso educacional, y eso también es parte de lo que nosotros queremos revisar en nuestra nota de buenas prácticas o las tendencias de la educación técnica superior en el futuro. Así que les invitamos a ver esa nota y regresamos con el análisis de esto. Estudio en la noche la carrera de gestión y control de calidad y trabajo en la mañana. Y soy mamá. Fui madre a los 17 años. Para mí estudiar y trabajar significa mucho sacrificio y esfuerzo también.
porque cuesta mucho de repente levantarse temprano en las mañanas, acostarse muy tarde, cosa de cumplir por los dos lados, el trabajo, el estudiar y ser madre. Un orgullo porque en mi familia soy la primera que tiene un título profesional. Mi padre y mi madre no sacaron ni siquiera el cuarto medio y mi hermano sacó el cuarto medio. Y fue un gran logro y es un gran sacrificio igual para mí y mi familia. Fue un pilar fundamental en lo que es mi carrera. Para mantener esta beca tengo que rendir en los dos lados, en la parte académica y en la parte deportiva. Eso implica entrenar todos los días en el Estadio Nacional y venir acá en vespertino a rendir con mis ramos. Tengo que tener un porcentaje de notas importante igual y también a través del deporte para poder seguir destacándome y poder seguir logrando triunfos también como para poder quizás el próximo año también volver a optar con la beca. Estudiar gastronomía tiene que ver con una pasión enorme que yo sentí desde siempre y que la pude desarrollar. Y acercarme a la educación técnica para lograrlo fue y ha sido y seguirá siendo mi arma. La enseñanza técnico-profesional es básica para nuestro país, para Chile, porque creo que los países crecen a partir de tener mano de obra técnica calificada. Y creo que es ahí donde tiene que estar el acento de la educación hoy día. Este video de Vertebral Chile resume los desafíos y tendencias de la educación técnico superior, una oportunidad de mejora en su calidad de vida para millones de familias. El técnico superior suma a los estudios su experiencia en el mundo laboral. Esto es una ventaja porque permite vínculos más estrechos con el empleador. Trabajamos para los sectores productivos y con los sectores productivos. Trabajamos con las empresas y los empleadores en levantar los perfiles de egreso, con muchos docentes que provienen del mundo de la empresa y comparten con nuestros alumnos su experiencia laboral, no solamente el conocimiento técnico de su especialidad. Ante la incorporación creciente de tecnología para los sectores productivos, se hacen necesarios más técnicos en la economía porque mejoran la calidad de los procesos y su productividad. Es una educación que cada vez se hace más inclusiva en cuanto a que más personas van a poder acceder a la educación superior. En un segundo lugar también vemos una educación que cada vez más relacionada con las necesidades del mundo laboral. En ese sentido, la pertinencia a las carreras técnicas cada vez se van acercando más y los vínculos con los empleadores se hacen más estrechos. La medida que también la técnica en las empresas va cambiando, se va haciendo cada vez más importante el estar actualizado, el tener los últimos conocimientos. Vemos como la tecnología se va incorporando en áreas, inclusive acá en la zona, todo lo que es el agro, toda la parte lechera también va incorporando cada vez más tecnología a sus procesos y eso sin duda que va a requerir de más técnicos. Es parte del futuro la empleabilidad de los titulados, por ello se necesita profundizar el involucramiento con el sector productivo en la definición de requerimientos, perfiles formativos y la calidad. Cocinero se arma con los años. Aquí puede estudiar 2 o 4 años. Va a obtener las bases técnicas que se necesita para ser un buen cocinero. Pero todo el resto se lo va a dar su historia, lo que aprendió de su mamá, de su abuela, y el resto lo va a aprender con la práctica. Pero yo creo que vuelvo a terminar con el concepto que partí, ser conscientes con el medio ambiente, conscientes con nuestro cuerpo y con nuestra comunidad. Sin las competencias correctas, las personas permanecen al margen de la sociedad. El progreso tecnológico no se traduce en crecimiento económico y los países no pueden competir en las economías actuales. Entre los factores que determinan la empleabilidad está la capacidad de ejecutar tareas, seguir un método o técnica aprendida, pero lo más valorado, independiente del área, o de si hablamos de universitarios, profesionales, técnicos, son las actitudes, capacidades y habilidades blandas. La metodología de aprendizaje-servicio permite que interactúe a través del servicio de los estudiantes a la comunidad, sean los contenidos que se ponen en el aula y que ellos van de alguna manera absorbiendo en el día a día para solucionar un problema que se esté dando en su entorno. Nosotros tenemos una misión como INACAP, como docentes de INACAP, es transmitirle a nuestros alumnos la importancia de nuestro entorno, la importancia de
todos los recursos existentes, tanto naturales como no naturales, que tenemos que utilizar. La disminución de las brechas de capital humano en Chile genera mayores oportunidades de formación continua y aumentan la valorización de las personas. Hace 10 años atrás, el trabajar en el campo era un poco más del mínimo, hoy día es bastante más que el mínimo, ¿ya? 2 o 3 veces más el sueldo mínimo, entonces por trabajar en el campo. Y eso está asociado también a un aumento de la productividad, y eso está asociado a que en el campo, y ahora viéndolo desde el punto de vista lechero particularmente o ganadero, hay mucho conocimiento, mucha tecnología que se ha aplicado, que ha hecho que aumente la productividad y por ende ha disminuido la necesidad de mano de obra, que ha sido como, se ha visto obligado el sector. El sector se ha visto obligado a ser más productivo porque tiene menos mano de obra también. Las metodologías van migrando. El docente no solo dicta contenidos y el estudiante aprende, sino que toma el rol de coordinador para que éste logre descubrir cómo solucionar un problema concreto y aplicar el conocimiento en el tiempo. En general lo que podemos ver es mucho más colaboración, mucho más interactividad en las actividades que se realizan por los estudiantes, incorporar el uso también de las tecnologías de la información en las salas de clase, el uso vemos como también las tablets, las tabletas famosas, se incorporan como una herramienta para poder dar exámenes y tener una retroalimentación mucho más inmediata de los resultados con los estudiantes. Año tras año hay un aumento de chilenos que buscan mejorar su nivel educacional sin tener que ir a clases todos los días. Así, la oferta de carreras online aumenta y el sector educacional se encuentra en búsqueda de criterios de calidad, sobre todo en las evaluaciones de sus estudiantes. La educación online implica crear metodologías de trabajo para los estudiantes, elaborar comunidades que participen en una sala de clases virtual o compartan tareas y ejercicios con el profesor. Por más de 40 años, The Open University del Reino Unido, que cuenta con el apoyo de la BBC de Londres, genera contenidos educativos por televisión en su sitio web. Algo similar ha hecho Teleduc de la Universidad Católica de Chile, que desde 1977 enseña contenidos a distancia usando la televisión. Una de las innovaciones en la educación a distancia es la universidad peer-to-peer o entre pares, una plataforma internet de educación abierta que ofrece aprendizaje al alcance de todos y reconociendo la labor de los profesores y alumnos en forma colaborativa. So let's stop for a second and think about what we really need. We have to begin to imagine a world in which anyone could learn anything, anywhere, anytime, for free. And this is the promise of open education. Otro referente mundial es Khan Academy, fundada por Salman Amin Khan, con videos tutoriales gratis por internet. En el año 2014, Khan Academy tenía más de 3.000 videos y 10 millones de personas mensuales interactuando con su contenido. Procarne, el secreto del sabor está en el origen. AIEP Sede Osorno, formación profesional técnica superior. Aldea Los Jardines, cabañas, quincho y piscina, solo 3 kilómetros de Osorno. INACAP Osorno. Hemos revisado la nota de buenas prácticas y tendencias del futuro de la educación técnica superior. Nos encontramos en ZOS Futuro de la educación técnica superior en el sur de Chile con Ramón Rubio de AIEP Osorno y con Danilo Curumilla de INACAP Osorno. Gracias a nuestros auspiciadores, a Procarne Mafrisur, a AIEP Osorno, INACAP Osorno y también el complejo turístico Aldea Los Jardines de la ciudad de Osorno. Bueno, revisábamos justamente lo que está ocurriendo, las cosas, para dónde va la micro, como se dice en términos de educación técnica superior, y hay ahí una de las tendencias expresadas tiene que ver con la participación, con lo que los alumnos, los estudiantes, que se le llama en la educación superior, tienen como rol, ya como complemento del educador en sala,
como un factor crítico también, como una metodología de análisis de casos, no solamente de repitencia de cosas. ¿Cómo ustedes han observado esos procesos en sus instituciones y en la educación en general? Bueno, hay en esto un cambio que no solo es en la educación superior o educación técnico-profesional. Esto viene de niños chicos del colegio. Ya hoy día tenemos generaciones diferentes que requieren de mucha mayor actividad, son mucho más activos y a su vez protagonistas de su proceso formativo. Y eso nos obliga a nosotros a adecuar nuestros procesos educativos para poder andar a esa velocidad. ¿Cuándo tenemos el problema? El problema lo tenemos cuando nosotros no somos capaces de adecuarnos a esas capacidades que hoy día tienen los jóvenes. Hoy día nos encontramos con que de repente nos quejamos porque son muy activos los chicos, porque no se quedan tranquilos. Son multitareas, además. Multipantalla, multitarea, pueden hacer más de una cosa al mismo tiempo. Así es, tienen capacidades que nosotros no teníamos probablemente en generaciones anteriores. Y ellos pueden estar chateando, escuchando música y a la vez poniendo estudiando. atención al profesor, por ejemplo. Lo pueden hacer. Entonces hoy día el desafío es a mantenerlos ocupados haciendo cosas que les gusten, que les motiven y que sean parte de su proceso formativo, que se autoconstruyan, tienen una cantidad de información infinita a través de la web y por lo tanto pueden aprender de manera autónoma. El camino es de guiarlo y el profesor hoy día está llamado a ser un facilitador, un guía, un mentor para que pueda darle ese orientación. Desplegar sus capacidades. Y que los chicos exploren, porque hoy día es perfectamente posible que, como se decía antiguamente, el aprendiz supere al maestro. O sea, las herramientas que tienen ellos son infinitamente superiores y hoy día podemos encontrar talento con jóvenes chicos que apenas tienen un par de años de egresado, con muchas capacidades y probablemente muchos más que nosotros. Y qué bueno que sea así además. Es progreso de la sociedad, además. Yo mientras daba esos ejemplos, Ramón, me acuerdo haber logrado estudiar con música. Eso fue lo que más... Ajá, claro, la mayor tema simultáneo a hacer. Exacto. Fíjate que respecto a eso, el desafío mayor recae en los docentes, es quienes realizan la labor, porque tienen que ser capaces de administrar esa nueva realidad y además aceptar que a diferencia de años atrás, su rol es más facilitador. Tienen que entregarle protagonismo a los alumnos. El perfil de los jóvenes ahora requiere o necesita vivir su proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya no es como años atrás, donde el modelo era totalmente distinto y recibías una serie de conocimientos y quedaba en ti la gran responsabilidad de recopilar lo máximo posible y que sea lo extremadamente aplicado para poder lograr el máximo de conocimiento. Ahora los alumnos necesitan vivir la experiencia y por eso es que el profesor de algún otro modo tiene que transformarse en ese sentido. Yo creo también que la educación técnico-profesional es mayor el desafío aún en ese sentido, porque como decía Ramón delante, está muy orientado, muy enfocado al logro de competencias, al desarrollo de la aplicación de su especialidad y en el cortísimo plazo. En 2 años el alumno tiene que ir a trabajar. Entonces es mayor el desafío aún y si el docente logra que su grupo curso pueda encontrar un mayor desarrollo practicando, siendo partícipe de su proceso, tienen que entregar todas las facilidades para que eso ocurra. Y eso, lo que ustedes comentan, Ramón, Danilo, tiene que ver con las generaciones más jóvenes, ¿cierto? Los que están estudiando por primera vez, saliendo recién de la educación secundaria. ¿Qué ocurre en esta dinámica de distintos modelos de aprendizaje o de distintas técnicas en aula con las personas que hacen la continuidad, que están trabajando y que hacen la vespertina, que combinan trabajo-familia y que están programados probablemente como nosotros en términos de educación previa, hace unos años incluso, muchos años? ¿De qué manera combinas tú esto de las nuevas generaciones con las personas ya maduras que tienen su trabajo, su familia, están formándose para una mejor calidad de vida para su familia? Bueno, ahí yo creo que se está dando que las personas en general nos hemos enfrentado a una realidad de la cual ya no podemos escapar y eso tiene que ver con que la educación, la formación y el perfeccionamiento son un compañero para toda la vida. Y eso de compatibilizar con estudio, trabajo y familia es una constante con la cual tenemos que aprender a convivir todos. O sea, no mantenerse actualizado, vale decir, no perfeccionarse, no estudiar, significa
automáticamente excluirse del sistema. ¿Ya? Si alguien estudió hace 10 años, 15 años computación, probablemente le hayan enseñado Lotus o algo parecido. Y eso está obsoleto. ¿Ya? Por lo tanto, el perfeccionamiento y la capacitación, a su vez de la educación formal, son instancias en las cuales las personas deben encontrar los espacios. ¿Cuál es nuestra tarea y cuál ha sido nuestra tarea? Encontrar mecanismos, modelos formativos que permitan el equilibrio sano de estudiar, trabajar y la familia. No nos sirve un país con gente que estudia y que lo echan de la pega porque no es capaz de rendir. No nos sirve un país donde solo estudian solo y trabajan y las familias terminan todas destruidas, todos separados porque no son capaces de... Necesitamos un país armónico donde se puedan desarrollar distintas actividades a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué se da en la sala de clase? Y un poco respondiendo a tu pregunta, se da una mixtura fantástica de combinación de experiencia con nuevos conocimientos, nuevas tecnologías. Cuando tú encuentras en un grupo curso trabajando un señor que está estudiando después de 10, 15 años y se integra con un chico que viene recién saliendo de cuarto medio y son parte de un mismo grupo y este señor le enseña de lo que es trabajar y lo que es el mundo del trabajo y este niño le enseña cómo hacer más fácil los trabajos buscando información en Google, YouTube o usando las distintas herramientas tecnológicas, está generando una forma de conocimiento y de redes, de relacionamiento, de integración que es finalmente lo que va a dar productividad y lo que va a dar desarrollo a nuestro país. O sea, se dan instancias y espacios de desarrollo que son fantásticas. Y eso que dice Ramón es muy cierto. Yo cuando hablabas igual me recordaba de quienes hemos tenido la posibilidad de estudiar después del pregrado, los posgrados y todo. Es súper valioso eso, cuando se junta experiencia con juventud, cuando en el sur de Chile se generan programas de diplomado, posgrado, hay mucha diversidad de áreas de trabajo y de áreas profesionales. No ocurre lo mismo probablemente en la capital, en Santiago, en que se reúne un grupo a estudiar un diplomado X y son casi todos competencias, se compiten de una ventana a otra del edificio, digamos. En este caso acá se convive mucho con distintas disciplinas, distintas áreas, y eso es muy rico, eso de verdad que es valioso de estudiar en el sur de Chile. Independiente de lo que uno estudie, puedo dar fe de que es muy enriquecedor para la formación de uno como persona y como profesional. Dentro de esto, aparte de las personas y los métodos educativos que hemos revisado, también tiene mucha importancia lo que son los diseños de aulas, lo que tiene que ver también con el uso de simuladores, la tecnología, también revisamos las notas de tendencia. ¿Cómo está ocurriendo eso en el sur de Chile? ¿Estamos avanzando a la velocidad adecuada? ¿Podrían contarnos un poco más de eso, por favor? Ramón Rubio de Aie Posorno y Danilo Curumilla de INACAP. Yo creo que ahí tenemos una tarea, yo diría que estamos al debe. Como sociedad, como país, sobre todo también nosotros como instituciones, no hemos avanzado a la velocidad que el tiempo lo requiere. Nuestras salas siguen siendo iguales. Tenemos el profesor adelante. Exacto. Y los pupitres, los puestos de trabajo acá. Han cambiado un poco los colores, le hemos puesto más ventanas, le ponemos un data show. Pero la disposición sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Dispositiva, receptor. O sea, ahí yo creo que tenemos una tarea pendiente. ¿Cómo nosotros suplimos gran parte de eso? La educación técnico-profesional. Y yo creo que sí, eso es un avance, que tenemos un trabajo muy intensivo en talleres y laboratorios. Y ahí se produce esta sinergia y trabajo mucho más horizontal. Pero en la sala de clase, yo no sé, Danilo, tú... ¿qué opinas? Yo creo que tenemos mucho más que avanzar, o sea, nos falta incorporar mucho más elementos tecnológicos u otras formas. Sí, yo dudo que a esta altura, si se construye una nueva sede de alguna institución de educación superior, aparece en esta sala que abajo eran súper angostitas, porque está solamente el profesor con su silla y era un auditorio. Un anfiteatro, claro, como un teatro griego. Claro. Ahora, llamarle avance, eso no le llamaría avance, está claro que no. Pero, como muy bien decía Ramón, sigue existiendo la división. Acá está el profesor, acá está el que sabe, y acá están los que no saben y tienen que aprender del que sabe. Que obviamente hay algo de eso y tiene que ser así en un sistema normal, pero obviamente si tú generas una interacción y haces que los alumnos interactúen entre ellos y que traspasen las experiencias y las del profesor y todo, se genera un mejor clima adecuado para el aprendizaje. Falta igual. Y en el uso de laboratorio, fíjate que hay naturalmente, en el uso de talleres, naturalmente el profesor no está en un estado. El profesor convive más con los alumnos, va a un grupo que está con un motor allá u otro acá, y eso de algún otro modo, si tú te das cuenta, el
el nivel de tensión, como uno pudiese decir, dentro de un laboratorio, cuando se están haciendo las clases, es menor. Siempre vas a encontrar que todo es más relajado. Y no estoy diciendo que no se está aprendiendo, no, al contrario, porque los chicos están siendo parte de su proceso y se sienten así y se sienten responsables. Y al sentirse responsables, creo que terminan aportando mucho más todavía. En eso, en temas de laboratorio y a todo nivel, yo creo que estamos bastante bien. Hay un tema con los simuladores que yo creo que también es una tendencia. En salud lo veíamos, en ingeniería, Sí, en mecánica. Hay un montón de maquetas virtuales que se están desarrollando y eso viene de la mano con otra particularidad y otra tendencia. Va a llegar un minuto en que probablemente los títulos que entreguemos, Danilo y yo, las ceremonias de título no van a tener mucho valor. Porque lo que va a primar van a ser las certificaciones. Exacto, las la prueba de calidad. Las certificaciones de industria. Y para muestra un botón, hoy día las certificaciones internacionales en temas de tecnología son mucho más importantes que el título. En India, en Japón, Estados Unidos, México, son estándares internacionales. A la empresa que contrata no le interesa si tú estudiaste en esta institución A, institución B, si tú estudiaste en ayer, en otro lado. Le interesa, usted está certificado Microsoft, está certificado SAP. Cisco, está certificado SAP, y eso es lo que va a primar. Y en el área mecánica lo mismo. Y en el área mecánica y en los distintos ámbitos del ámbito tecnológico. En salud también. La certificación es un tema que va a de un poco hacer la consecuencia de estos trabajos que van a ser mucho más probablemente simulados a distancia, pero con un proceso de validación de un tercero, de un externo. Y lo veíamos justamente en nuestra nota de tendencias de futuro en ZOS, relacionado con que los conocimientos, las técnicas, los cursos completos de la formación de pregrado y posgrado en universidades europeas y norteamericanas está liberado. En Chile aún todavía no llegamos a ese nivel. Pero justamente la diferenciación está dada en que las instituciones son las que acreditan el conocimiento de las personas de ahí y la calidad. Ese rol es parte indisoluble de la función de educación. Sí, ahora nosotros estamos bastante más atrás en ese camino. Creo que en este momento lo que está ocurriendo básicamente es una apertura bastante grande a lo online. Creo que en esa parte va el desarrollo de la educación en Chile, sobre todo de nivel superior, con mostrar flexibilidad ante los alumnos, futuros alumnos, para darles las facilidades, para de algún otro modo adecuarse a que mucha gente necesite y desea estudiar, y no solamente una carrera, porque después, como bien decía, necesitas otro tipo de formación o perfeccionamiento, y estás trabajando y tienes familia, y existen una serie de restricciones de las que nosotros las instituciones de educación superior tenemos que hacernos cargo y entregar las flexibilidades, que no tienen nada que ver con bajar el nivel ni con bajarle el nivel de exigencia. Exacto. ¿Okay? Pero desde mi perspectiva, la educación en Chile, la educación superior, va justamente en ese paso. Bueno, vamos entonces a continuar conversando después de nuestra nota en ZOS Futuro sobre la sección tester que hemos llamado de probador de productos y servicios disponibles en el sur de Chile, y regresamos con el cierre de este capítulo de ZOS Futuro de la educación técnica superior. Lo que estamos viendo hoy día entonces es la aplicación de una tecnología de hidroponía para producir forraje verde húmedo a partir de avena. Lo que hacemos acá es que hacemos germinar la avena en una cámara diseñada especialmente para eso. La hacemos germinar en un lapso de 36 horas para posteriormente sembrarla en bandejas que cada una tiene dimensiones específicamente de 1 metro cuadrado, donde permanece entre 10 a 12 días dependiendo la época del año. Luego de estos 14 días totales entre cámara e invernadero, se cosecha. Hoy estamos cosechando alrededor de 13 a 14 kilos por metro cuadrado y es suministrada como tal tanto a los terneros como a las vacas en producción. La gran ventaja que ofrece es que te independiza del clima. Se puede producir durante todo el año con los mismos rendimientos. El rendimiento por unidad de superficie es homogéneo, no hay merma, no hay uso de fertilizantes, no hay uso de suelo, no hay uso de químicos o agroquímicos y por lo tanto ofrece un alto volumen de producción de materia seca por unidad de superficie
en un lapso de tiempo muy breve. Estamos hablando que cada ciclo dura 14 días. Los estudios que se han hecho en distintas partes del mundo mejora tanto la producción como la producción de grasa y especialmente de proteína láctea. Una alternativa que usa elementos que están a su alrededor, simplemente es un uso de agua, la temperatura, la luz solar, generando condiciones particulares de medio ambiente para producir un forraje en alta cantidad y de alta calidad, a un menor costo que lo que sería conseguirlo a partir de un manejo tradicional a través de la pradera. Aprendimos sobre el cultivo que se está incorporando ahora, que es el hidropónico, hacer capas de semilla, y eso sirve para más adelante, para mayor escala. También tengo pensado establecer o hacer esto mismo, el cultivo hidropónico, y hacerlo a pequeña escala y a ver en qué puedo comenzar. Bueno, esta tecnología, como le digo, es nueva y es muy interesante y se ve que tiene harto futuro. Por el tema de lo que es producción lechera, se ve que hay harto, al igual como es la alimentación animal, porque es una alimentación de calidad. Y bueno, como pudimos ver, es muy eficiente, eficaz, y también como el cultivo hidropónico, que ves que se va cosechando, se va cultivando a la vez. Hemos revisado la nota tester de ZOS Futuro de la Educación Técnica Superior. Estamos con Ramón Rudia de Osorno, con Danilo Curumilla de INACAP Osorno, y hay un factor que no alcanzamos a revisar en el bloque anterior y tiene que ver con la importancia que tiene para los egresados de la educación técnica superior la empleabilidad. ¿Qué factores de empleabilidad son los precisos, los más requeridos, y las recomendaciones que ustedes hacen a los estudiantes y a los futuros profesionales técnicos superiores? A ver, primero, yo creo que está disponible para todas las personas el sitio mifuturo.cl, www.mifuturo.cl, donde están todos los indicadores de empleabilidad y de niveles de renta, ¿ya? Es importante que los estudiantes puedan conectar su vocación con las carreras, áreas que tienen mayor demanda y que por lo tanto les pueden asegurar un mejor futuro en términos laborales. Hoy día hay muchas carreras y actividades que requieren de técnico. Veía el informe de la Actis hace un par de días, donde habla de 94.000 técnicos en el área de tecnología de información y telecomunicaciones. Vale decir, nos hacen falta mano de obra, se están bajando proyectos en Chile por falta de personas calificadas en el ámbito de las tecnologías de la información. Entonces, si vamos a elegir, por favor, informados respecto de aquello, y respecto de la vocación, yo diría que es necesario que los estudiantes y los futuros estudiantes hagan el ejercicio de proyectarse no solo a una disciplina en particular. Uno no es bueno para una sola cosa en la vida. Uno es bueno para un ámbito, unas tendencias. Y en ese busquen aquello que pueda ser más importante. El pretexto, ¿por qué? Porque para poder ser empleable se tienen que dar ciertas variables. Primero, tienen que estar las vacantes. Y segundo, las personas tienen que cumplir con ciertas condiciones, y ahí entramos en todo lo que tiene que ver con las competencias técnicas y las competencias actitudinales. ¿Y las actitudinales y blandas, Danilo? ¿Podrías referirte a aquellas, a reforzar para los porque para reforzar yo nombraría 3 elementos que son súper relevantes y que de algún otro modo hacen empleable a un futuro profesional. Dejo afuera la especialidad, que es obvio que tiene que tener. Uno, capacidad de autogestión. Un futuro profesional, sea técnico o no lo sea, tiene que tener la capacidad de autogestionarse, de ser independiente, de ser autónomo, de crecer, de hacer crecer a su institución por responsabilidad de él. 2, capacidad de generar compromiso. En la medida que yo soy capaz, o el profesional es capaz de vivir los objetivos, los lineamientos de la institución, que es capaz de libremente decir, yo trabajo en esta institución y voy a ser responsable con eso, me comprometo con eso, asegura gran parte de su desarrollo. Y tercero, la capacidad emprendedora. Y en esto, por favor, entendamos que capacidad emprendedora no tiene que ver solamente con hacer negocio. Uno puede ser emprendedor en su trabajo. Si yo soy un técnico en enfermería, puedo ser emprendedor en mi actividad, y si yo junto esos 3, más el dominio de la especialidad, debiese ser más temprano que tarde o gozar de una muy buena empleabilidad. Bueno, hemos revisado
No todos los temas, por supuesto, pero sí gran parte de los temas importantes, relevantes para el futuro de la educación técnica superior en el sur de Chile. Queremos, nuestro programa, antes de cerrarlo, va a una nota final que le hemos llamado a la sección tema contingente, donde nosotros nos hemos ocupado como ZOS Futuro de explicar algún tema relevante para el sur de Chile en forma simple. Así que les invitamos a ver aquella nota y volvemos con ya el cierre de este capítulo de ZOS Futuro. ¿Por qué son importantes las competencias laborales independiente de la carrera que estudies? Hoy los trabajadores deben ser aprendices de por vida para seguir aumentando y actualizando sus conocimientos permanentemente y contar con una movilidad ascendente en el mercado del trabajo. Las empresas deben generar procesos de gestión de personal, así como identificar y reclutar a los trabajadores con las mejores competencias laborales. Se estima que las principales causas que llevan a un joven a abandonar su carrera son problemas vocacionales, la situación económica de sus familias y rendimiento académico. En el caso de estudiantes mayores o trabajadores, se agrega la necesidad de actualizar conocimientos aprendidos hace muchos años o de certificar sus competencias laborales en el sector en el cual se desempeña. Chile Valora promueve el enfoque de competencias en la educación formal de nivel medio y superior, en programas de innovación, fomento productivo, en la gestión de personas a nivel de empresas, en programas sociales y sistemas de intermediación laboral en un esquema de formación permanente. Los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales permiten reconocer formalmente los conocimientos, las capacidades y aptitudes de las y los trabajadores para ejecutar funciones específicas de un puesto de trabajo, independientemente de cómo las hayan adquirido. La certificación de competencias laborales en el marco de Chile Valora se realiza sobre la base de estándares previamente acreditados. Un requisito fundamental para la certificación de competencias es que el oficio exista en el catálogo de competencias laborales Chile Valora. Los trabajadores serán evaluados considerando sus conocimientos, habilidades y destrezas directamente en su puesto de trabajo o bajo alguna modalidad que disponga el centro presentando evidencias de su desempeño en el oficio. Si el trabajador o trabajadora cumple con lo descrito en el perfil ocupacional, será certificado y registrado en registro de personas certificadas. La relación entre capital humano y productividad sugiere que el aumento y mejoramiento de las competencias laborales de los trabajadores está directa y positivamente relacionada con el incremento en productividad de las empresas. Una alternativa para desarrollar el capital humano de su organización es la certificación de competencias laborales. En este sentido, facilitar la certificación de competencias de sus trabajadores le permitirá contar con capital humano, con conocimientos y experiencia certificada, permitiendo saber a los trabajadores lo que se espera de ellos y a los empleadores saber qué competencias están requiriendo en su organización. Ya sabes que los trabajadores deben ser aprendices de por vida. Además, los emprendedores por cuenta propia o quienes prestan servicios o ejercen oficios para varios clientes necesitan acreditar sus competencias laborales. Si necesitas orientación, en ZOS Chile te podemos apoyar. Visita www.zoschile.com. Hemos revisado la nota contingente de este capítulo ZOS Futuro. Estamos ya despidiendo el capítulo del futuro de la educación técnica superior. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Mafisur Procarne, AIEP Osorno, INACAP Osorno y a Aldea Los Jardines, Cabañas, Quincho Piscina, ubicada en la ciudad de Osorno. Le damos las gracias. Ramón, muchas gracias por acompañarnos y por el apoyo permanente. Por la Danilo, invitación. Nuevamente igual, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y quedamos entonces invitados para que puedan revisar las alternativas de este capítulo en zoschile.com, en nuestro canal youtube.com/ZOSChile. Muchas gracias por la atención y nos vemos en nuestro próximo capítulo.
auspicio de Procarne, Mafrisur, INACAP Osorno, Aldea Los Jardines Osorno, AYEP Sede Osorno,